En la intrincada red de ecosistemas, prospera una sociedad en miniatura, la tribu Atini, conocida como las hormigas cortadoras de hojas. Únete a nosotros en un fascinante viaje al mundo de estas laboriosas criaturas, mientras descubrimos su historia evolutiva, su importancia ecológica y los desafíos que enfrenta. Ocultas bajo la alfombra de hojas que cubre los bosques tropicales de América, existen vastas ciudades subterráneas pobladas por millones de hormigas laboriosas que han existido durante millones de años. Estas no son colonias de hormigas ordinarias, sino más bien agricultores que cultivan jardines de hongos subterráneos que nutren sociedades metropolitanas enteras en una relación simbiótica que se remonta a más de 60 millones de años, a la era prehistórica cuando aún vagaban los dinosaurios. Como pioneros de la fungicultura y uno de los primeros ejemplos conocidos de agricultura domesticada, las legiones de la humilde tribu Atini revelan una historia paralela a la revolución agrícola de la civilización humana, surgiendo independientemente millones de años antes. Abarcando más de 230 especies de hormigas descritas que se extienden en 12 géneros y originarias de los neotrópicos, estos agricultores en miniatura han perfeccionado intrincadas simbiosis esenciales para los ecosistemas amazónicos hoy en día. Además de las extensas tradiciones de cultivo de hongos, algunas especies han coevolucionado relaciones complejas con bacterias productoras de antibióticos que proporcionan defensas bioquímicas contra patógenos, mientras que otras han desarrollado enzimas defensivas especializadas que facilitan habilidades resistentes para el cultivo de hongos. Sin la presencia ubicua de Atini que perpetúa estas antiguas tradiciones micológicas agrícolas, la biodiversidad y las trayectorias ecológicas posteriores de vastas extensiones de bosques lluviosos latinoamericanos y sus entornos circundantes podrían haber progresado de manera bastante diferente. Historia evolutiva. La saga evolutiva de las hormigas Atini que cultivan hongos abarca un periodo inmenso que ejemplifica la excepcional antigüedad de estos insectos laboriosos que emprenden su maestría micelial. Estudios filogenéticos recientes, que incluyen datación molecular, evidencia fósil y registros de asociaciones fúngicas, indican que la línea Atini se originó hace unos 65 a 75 millones de años durante el Cretácico superior junto con los últimos dinosaurios no aviares. Los ancestros que divergieron del stock parental de las hormigas ponerinas primero evolucionaron la agricultura, quizás como una estrategia de supervivencia en medio del caos ecológico que rodeó el cataclismo de la extinción Cretácico-Paleógeno hace unos 66 millones de años. Durante este tiempo de agitación, las especies proto-Atini que transitaban hacia la simbiosis con hongos descomponedores dentro del orden Agaricales habrían proporcionado métodos novedosos para desbloquear nutrientes de materia orgánica recalcitrante en paisajes recién empobrecidos. Durante los siguientes 25 millones de años, las asociaciones evolutivas se cristalizaron en múltiples combinaciones coevolutivas de hormiga-hongo donde la identidad exclusiva de agricultor se consolidó en varios géneros de Atini. La evidencia fósil indica que el comportamiento protoagrícola incipiente, como la recolección de hojarasca para fertilizar jardines fúngicos, ya estaba bien establecido hace unos 20 a 25 millones de años durante el Mioceno, mientras las líneas de coronas Atine se diversificaban en formas modernas moldeando los bosques lluviosos neotropicals. Gracias a su linaje de larga data dentro de los bosques tropicales relativamente no perturbados por cataclismos climáticos como los ciclos de glaciación que remodelaron en gran medida los biomas templados, la antigüedad del mutualismo agrícola Atine prácticamente no tiene rival. La evidencia molecular indica que esta fungicultura especializada representa alrededor del 55% del peso seco en la dieta de las modernas hormigas cortadoras de hojas, responsables de cosechar casi el 20% de toda la biomasa de hojas producida en los bosques neotropicals anualmente, un impacto ecológico asombroso que se originó hace más de 60 millones de años. A pesar de su ubicuidad y su influencia desproporcionada en los hábitats neotropicals, los procesos evolutivos y ecológicos involucrados a lo largo del tiempo profundo en el establecimiento y refinamiento de estos mutualismos siguen siendo poco explorados. Como todas las hormigas, los Atini, incluidas las renombradas hormigas cortadoras de hojas, pertenecen a la familia Formicidae, con un perfil típico de 2 pares de antenas, 3 regiones corporales principales, cabeza, mesosoma y metasoma, y 6 patas utilizadas para la ambulación y la excavación subterránea. Superficialmente minimalistas en apariencia, la casta obrera diminuta de Atini exhibe, no obstante, especializaciones anatómicas finamente ajustadas para sus responsabilidades fungicultoras en varios géneros y especies. Por ejemplo, las obreras de las hormigas cortadoras de hojas poseen mandíbulas poderosas capaces de cortar franjas de follaje vivo con cada mordida. Este material vegetal es luego transportado de vuelta a los jardines subterráneos donde el sustrato de hojas frescas puede ser masticado en una pulpa nutritiva que promueve el crecimiento de sus hongos domesticados de la familia Lepiotaceae.
Otros géneros de Atini dependen más del aprovechamiento de excrementos de insectos, frutas, flores, semillas y otros detritus orgánicos para alimentar linajes fúngicos divergentes evolutivamente rastreables a clados específicos dentro del orden Agaricales. En esos casos, rasgos como apéndices mordedores agrandados, modificaciones samóforas absorbentes en el abdomen para transportar pellets húmedos y almacenes especializados de glándulas secretoras de antibióticos permiten la fungicultura eficiente con una resistencia mejorada a patógenos. En todos los géneros, las especializaciones de la división del trabajo surgen con frecuencia con subcastas obreras dedicadas a mantener la fungicultura o criar etapas larvarias inmaduras en seguridad mientras se agrupan cámaras de cría adyacentes a los jardines fúngicos. Quizás la adaptación más conspicua asociada con los Atini inferiores es la completa falta de ojos en algunos géneros, con sus deberes completamente restringidos a entornos subterráneos sin luz, mientras que los Atini superiores confiados con obligaciones de forraje fuera del nido retienen ojos funcionales y cuerpos pigmentados para la navegación visual. Los impactos ecológicos ubicuos de las hormigas Atini abarcan prácticamente todos los principales ecosistemas tropicales de América Central y del Sur. Como los agricultores originales de la naturaleza que cultivan cultivos domesticados bajo tierra durante más de 60 millones de años, permanecen entrelazados con los procesos ecológicos fundamentales que van desde el reciclaje de la biomasa vegetal hasta la dispersión de esporas fúngicas ectomicorríficas beneficiosas para el establecimiento y la supervivencia de los árboles. Las hormigas cortadoras de hojas de los géneros Atta y Acromyrmex son responsables de cosechar y procesar un estimado del 15 al 20% de toda la biomasa de hojas producida anualmente en los neotrópicos, alimentando sus intrincados cultivares fúngicos que se extienden por vastas redes subterráneas que califican como uno de los sistemas agrícolas no industriales más grandes del mundo. Mientras tanto, otros géneros más pequeños de Atini se especializan en descomponer y reciclar hojarasca, excrementos de insectos, restos de frutas y diversos detritus orgánicos en sistemas agroecológicos subterráneos similares. Como tal, las hormigas Atini son críticas para mantener el ciclo de nutrientes mientras facilitan la regeneración de los bosques después de claros como caídas de árboles al diseminar las esporas de hongos que abarcan el orden Agaricales, los principales descomponedores que permiten que los plántulas se establezcan en troncos en descomposición y detritus leñosos. Mediante la mediación indirecta de los flujos de carbono fotosintético y al permitir una mayor diversidad de árboles, los Atini proporcionan servicios ecosistémicos que van mucho más allá de sus roles crípticos aparentemente inocuos como agricultores de hongos. Modelos recientes del ciclo del carbono sugieren que estas hormigas pueden ser responsables de hasta el 25% de toda la movilización y enrutamiento del carbono terrestre en los bosques lluviosos del hemisferio occidental tropical, subrayando su esencialidad ecológica a pesar de una menor visibilidad para los observadores de la naturaleza centrados en miembros más carismáticos del reparto central como aves coloridas o depredadores de élite. En niveles tróficos más altos, el comportamiento conspicuo de recolección de hojas realizado por las cortadoras de hojas las convierte en presas comunes para varios insectívoros, desde aves hasta mamíferos como los osos hormigueros. Mientras tanto, los jardines fúngicos abandonados de los nidos de Atini saqueados frecuentemente apoyan una variedad diversa de insectos que se alimentan de hongos, mientras dispersan simultáneamente esporas que propagan las granjas subterráneas a través de los paisajes. Incluso las acumulaciones de desechos procesados por estas hormigas representan nichos explotables para microfauna especialmente adaptada, formando intrincados ecosistemas subterráneos dependientes de las actividades laboriosas de estos trabajadores criptobiónicos incansables. Hábitat y comportamiento. Si bien la distribución de las hormigas Atini, incluidas las cortadoras de hojas, se extiende desde el norte de Argentina hasta el suroeste de los Estados Unidos, el hábitat principal consiste en bosques tropicales y subtropicales de hoja ancha, bosques estacionales y ambientes de bosques nubosos que se encuentran en América Central y gran parte de América del Sur al este de las montañas de los Andes. Los factores que gobiernan la selección de hábitat incluyen las características del suelo, los perfiles de temperatura y humedad regionales que permiten el anidamiento subterráneo y la biomasa foliar abundante para mantener el cultivo de hongos a escala industrial. Sin embargo, algunos géneros de Atini tolerantes a la sequía pueden persistir incluso en hábitats semiáridos poco adecuados para las cortadoras de hojas más grandes. Las especies superiores de Atini tienden a construir estructuras de nidos más robustas sobre el suelo que los géneros inferiores, que excavan con frecuencia cámaras fúngicas completamente subterráneas sin elementos superficiales conspicuos. Quizás la actividad más instantáneamente reconocible asociada con las hormigas Atini involucra sus senderos de forraje dedicados que conducen de regreso al nido, tallando caminos visibles a través de sustratos de hojarasca.
Con colonias que alcanzan más de 5 millones de individuos, los nidos maduros de cortadoras de hojas contienen redes subterráneas de jardines fúngicos capaces de abarcar áreas tan extensas como 200 metros cuadrados alimentadas exclusivamente por las cosechas incesantes realizadas por masas de obreras. Estos recolectores a menudo viajan cientos de pies para defoliar selectivamente árboles objetivo antes de arrastrar su carga de hojas de regreso a través de túneles subterráneos hacia los núcleos subterráneos centrales donde se desarrollan etapas de procesamiento sucesivas. Las llegadas de hojas frescas son primero masticadas en una pulpa suave por obreras mandíbulas especializadas que cortan porciones no nutritivas como cutículas mientras implantan cultivos iniciadores del hongo en el sustrato rico en nutrientes. A partir de ahí, el compost preparado es cuidadosamente atendido por subcastas adicionales de obreras dedicadas que trasplantan los crecimientos fúngicos a través de cámaras de jardines en expansión constante fertilizadas mediante cosechas de hojas frescas adicionales. Los peines fúngicos proporcionan alimento para las larvas de hormigas que contribuyen productos de desecho de atine de vuelta a jardines en maduración, asegurando que el ciclo de nutrientes estable mantenga a la colonia prosperando indefinidamente mientras el cultivo de hongos continúa interminablemente sin fuentes de alimento externas. En muchos aspectos, la historia de la humilde tribu de hormigas Atini representa nada menos que uno de los triunfos invisibles más grandes de la vida en el planeta Tierra. Su origen se remonta a hace más de 60 millones de años a la sombra de la desaparición de los dinosaurios no aviares, una perseverancia épica a través de revoluciones climáticas que pocos grupos sobrevivieron mientras al mismo tiempo ingenian una de las primeras manifestaciones de agricultura en cualquier lugar. La maestría refinada perfeccionando la domesticación mutualista de hongos cultivados se desarrolló gradualmente en linajes de comportamiento rudimentarios que culminaron en encarnaciones modernas como las famosamente laboriosas hormigas cortadoras de hojas capaces de despojar de follaje completo a los bosques en servicio de sus cultivos subterráneos. Alianzas bioquímicas obtenidas con dificultad se forjaron incluso con bacterias productoras de antibióticos para proteger los jardines de hongos comestibles meticulosamente cultivados de los patógenos en carreras de armamentos microevolutivos que se desarrollaron durante decenas de millones de años. Toda esta ingeniería surgió exclusivamente a través del cálculo inscrutable de las barridas selectivas del tiempo profundo que moldearon los sistemas de herencia genética de la vida dejando legados biológicos consumados codificados a través de florituras dispares de especialización consumada en puntos críticos de biodiversidad como los neotrópicos. Tan extensa es la influencia de estos agricultores de insectos ubicuos que las estimaciones sugieren que hasta el 25% del carbono cíclicamente anual a través de los senderos descomponedores, simbiosis y sistemas micológico-agrícolas que intersectan el dominio criptobiótico de los Atini. A medida que miramos hacia un futuro incierto de cambio climático antropogénico y pérdida insostenible de hábitat, el destino de estas tradiciones agrícolas notoriamente antiguas se vuelve cada vez más precario en los hábitats centrales. La deforestación tropical descontrolada no solo erradica la biodiversidad irreemplazable codiciada por los verdes, sino que también corta de manera más profunda la conectividad ecológica que sustenta narrativas evolutivas profundas tejidas a través de épocas que trascienden incluso la existencia misma de nuestros ancestros homínidos. Con un solo golpe de la cuchilla de la topadora, 60 millones de años de maestría biológica altamente refinada corren el riesgo de ser eliminados, simplemente otro sacrificio prescindible en el altar del progreso mal concebido. ¿Qué derecho afirmamos para disolver tan frívolamente la experiencia fundacional de la naturaleza en la simbiosis y la agricultura sostenible? Permanece una elección conmovedora: reconocer, reverenciar e integrar estas inteligencias orgánicas perfectamente afinadas, o enfrentar la disminución de nuestras propias perspectivas humanas irreparablemente debilitadas por amnesia ecológica.